Quiero decir que es un honor sentarme a la mesa con estos grandes poetas, importantes poetas también en este recorrido de las literaturas indígenas y regionales. Me han dado como misión hacerles dos preguntas. Vamos a partir por la primera, que dice Sergio Mancilla: ¿cuál es a su juicio la relación entre la literatura oral y la escrita? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un agradecimiento a la Universidad de Chile, que ha hecho posible que yo pueda estar acá hoy día. A los amigos, que siempre es un agrado verlos. La pregunta daría para... Gracias, Paula. Daría para un manual, pero en realidad yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas preliminares, ciertos apuntes cortitos, a partir de la idea de la escritura, esencialmente la escritura. Quiero partir de la idea de que quien se propone ser escritor no tiene más remedio que escribir en algún lugar, digamos. Más allá de que junto con el hecho de escribir pueda hacer otras formas o ejecutar, crear otras formas de arte. Pero no se puede ser escritor sin escribir absolutamente. De manera que la cuestión, me parece a mí, podría plantearse preguntándose qué es lo que hay en la escritura para que la escritura no tenga que verse necesariamente como una especie de contrapartida de la oralidad. Partiré entonces constatando un hecho dado, aunque no eterno desde luego. Quien pretenda ser escritor, hoy por lo menos, en el contexto de nuestra historia actual, no puede eludir absolutamente la escritura. El campo literario de la modernidad se asienta a partir de la escritura, a menos que se quisiera, claro, ejercer una práctica creativa que no sea ya fundada en la escritura. Lo cual, desde luego, nos puede convertir en artistas muy relevantes, pero no necesariamente en escritores. Entonces, la cuestión es preguntar o preguntarnos qué tipo de escritura o cómo podemos concebir la escritura para que no la veamos, decía yo, como opuesta, como contraria a la oralidad. En primer lugar, habría que constatar también, en segundo lugar, perdón, habría que constatar también que la oralidad es una palabra general que designa muchas cosas. En rigor, no hay una oralidad. Hay prácticas de oralidad muy diversas que van o que pueden ir desde aquella que usamos cotidianamente para la comunicación hasta formas extremadamente formalizadas, como puede ser la oralidad ritual, por ejemplo. De modo que dentro de la oralidad encontramos, creo yo, un arco de posibilidades realmente grande, así como dentro de la escritura ocurre lo mismo. Por lo tanto, en realidad, hablar de escritura y hablar de oralidad, bien miradas las cosas, es una generalización que puede tener un valor descriptivo, pero que a la hora de la tarea que concierne a un escritor, que esa es mi preocupación primera, evidentemente implica mirar la cosa mucho más de cerca y hacer ciertas precisiones que me parece que son pertinentes. La oralidad, si la entendemos como un modo de ser y existir, de textualidades y prácticas de producción de sentido, que no sean aquellas estrictamente instrumentales como la comunicación, y que además se sitúan en la centralidad exclusiva del devenir semiótico de una sociedad dada, es propia de un modo cultural de existir en la historia que en última instancia
puede parecer incompatible con la producción y existencia de literatura en el sentido moderno del término. En el sentido de que, si entendemos la literatura, la oralidad esencialmente como una práctica oral exclusivamente, es decir, que se funda solo en la palabra hablada, bueno, no hay forma de hacerla compatible con la literatura si es que por literatura entendemos, la literatura moderna por lo menos, entendemos que se construye esencialmente con el soporte de la escritura. Hoy por hoy no se puede ser escritor y no escribir, creo yo. Hasta de Marcel Duchamp, de quien solían decir que cuando vivía en Nueva York, que ahí va el pintor que no pinta, hasta Marcel Duchamp, de quien decían que no pintaba, pintaba. Es decir, pareciera que ni siquiera el arte encontrado es tan encontrado después de todo. Pero hay modos y modos de concretizar la escritura, en particular la escritura literaria. Hablar de escritura en literatura no es simplemente hablar de una técnica de notación que conduzca a la composición de poemas, cuentos, novelas u otros. Veo la escritura como una práctica de aprehensión y narrativización del mundo o de un sector de él, así como de la compleja interacción que acontece o que podría imaginativamente acontecer entre la conciencia autor y un vasto conglomerado de experiencias más o menos alusivas que se llama vida. Vida como vivencia recordada e imaginada. Veo también la escritura literaria como una práctica de construcción de sujetos y hablantes que pueden o no pueden ser poderosas imágenes de compromiso ético, político y aún epistemológico con la otredad humana y no humana también, de manera que la escritura se vuelve en sí un problema, un desafío y una promesa también, escribir desde quién y para quién, con qué fin, haciendo suyo e interviniendo en qué narrativa, en qué imaginarios preexistentes son, entre otros, problemas sumamente arduos, cuestiones que desvelan a cualquier escritor. La escritura es una forma de codificar la vida, y la vida esencialmente acontece en el mundo de la oralidad. La oralidad es una forma de corregir permanentemente la escritura, porque la escritura literaria es algo más grande, más vasto y más complejo que las simples notaciones sobre una superficie con arreglo a reglas gramaticales o de composición textual, o incluso de regulaciones de género. Es decir, yo veo la escritura como un punto de codificación en el que la vida, el devenir semiótico que acontece en la palabra, en proceso de acontecer, se fija, pero esa fijación, si se consigue hacer con la suficiente, diríamos yo, suerte, vamos a decirlo de esa forma, con la suficiente suerte, esa fijación es en realidad una señal para echar a andar reconstitutivamente el proceso de aconteceres que hizo posible esa escritura. Hasta aquí por ahora. Marimari Pulamien pu Peñi, Marimari pu Kamal Fungunei Ka Compuche Tufachi Kimerukameu. Buenas tardes, amigas, amigos. Muchas gracias, Farideh, por esta invitación, la alegría de volverte a encontrar después de varios años y que nos des la posibilidad de, en nombre de la Universidad de Chile, de encontrarnos, como decía Sergio, con amigos y amigas que siempre nos estamos pensando. Y
a todas y todos los que se han convocado a esta conversación. Bueno, no pensaba que nos iban a hacer preguntas. Entonces, como decíamos, o me contaban ustedes en la mañana que había acá hubo un presidente de Chile que decía que, porque aquí estamos frente a un problema, hay que buscar una respuesta, entonces, y que había un presidente que decía que hay dos tipos de problemas, ¿no? Aquellos que no se pueden resolver y aquellos que se resuelven solos, ¿no? Entonces yo espero que este problema para mí se vaya resolviendo. Bueno, aquí en la pregunta me parece que la literatura oral y la escrita, o sea, sería más bien entre la oralidad y la escritura. Yo lo digo de este modo porque he reiterado muchas veces que yo nunca pensé acceder al libro. No estoy hablando ni siquiera de literatura, porque como le ha ocurrido a otros hermanos y hermanas que han salido como yo o viven como yo en nuestras comunidades, nunca pensamos que los libros eran parte nuestra porque nos llegaron como llegaron otros objetos como las bicicletas o los tractores. Entonces, y porque nunca mis padres eran profesores rurales y por lo tanto llegaban diarios a la casa y llegaban libros, pero nunca vi un autor o autora en alguno de esos libros y tampoco esos libros trataban acerca del mundo que nosotros habitábamos. Entonces, creo que existen esos dos aspectos. La literatura oral, no sé, me parece un poco raro, ¿no? O sea, yo creo que existe la oralidad y la escritura. Y esto lo he constatado en mi propio diálogo entre mi espíritu y mi corazón. Cuando alguna vez nos formularon una pregunta semejante en la ciudad de Tlaxcala, hace ya bastantes años atrás, un par de décadas o algo más, y había que dar una respuesta porque los poetas nacionales, los escritores nacionales tenían una respuesta bastante bien pensada, bien estructurada, en la que estaba implicada la loable disciplina de la literatura, ¿no? Cosa que yo me di cuenta que no era parte de esa loable disciplina, ¿no? Y tampoco de la actitud física, incluso espacial, del hecho de escribir. Y me di cuenta que mi modo de abordar esto era entre la oralidad y la escritura, pero sin alcanzar la literatura, así como yo la entiendo. No sé si en eso estamos pensando en lo mismo. Entonces, me di cuenta que yo no necesitaba un espacio definido para escribir, tampoco una condición física determinada, ni tampoco la necesidad de escribir todos los días, y menos una cierta cantidad de tiempo. Pero sí que entraba como a un sueño
en el que daba vueltas y me aparecían textos y yo me los decía a mí mismo y se los decía de vez en cuando a otras, a mi gente, a mis más cercanos, y entonces a través de eso yo iba encontrando la musicalidad de esos textos. Y entonces, en esa lejanía y cercanía profunda también como es México, todas las culturas que están allí, absolutamente vivas, me di cuenta que yo en realidad había pertenecido a la oralidad, pero que ya no era parte de ella. Y que escribiendo nunca hice literatura, porque yo entiendo que la literatura puede ser, por ejemplo, investigar algo que hoy día hay mucha facilidad para hacerlo a través de Internet, sobre ciertas situaciones, ciertas vivencias, lugares. ¿No? Situarse, por ejemplo, escribiendo un poema en Pekín sin haber estado nunca y a lo mejor nunca tener la posibilidad de estar por allí. Y la oralidad que habla sobre lo que se ha escuchado de primera fuente o lo que se ha vivido. Entonces, yo pensé que entonces el hecho de escribir es como, sin duda, avanzar, dar pasos, a veces lentos, a veces rápidos, a veces seguros y grandes pasos que todos nos damos cuenta de ese avance importante. Y entonces, a veces un pie es el que da el primer avance y a veces le toca al otro. Y entonces, en uno mismo están esas dos realidades, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ya no habito en ninguno de esos dos pies porque pertenecía a uno y ya no estoy ahí a pesar de nunca haber perdido el vínculo con mi comunidad. Entonces, luego en la literatura tampoco estoy. Entonces yo dije, habito el espacio intermedio, el vacío que no ha sido nombrado, que se genera en cada paso. El vacío entre un pie y el otro. Y entonces me di cuenta que esa era la relación que por lo menos vivencialmente se daba en mí, o sea, la oralitura. Y que incluye el no deseo ni la búsqueda de alcanzar la literatura, que sería también más largo dar cuenta de cuáles son, al menos mis ideas respecto de ello. Ahora, cuando estoy diciendo esto, ese espacio de oralitura implica escribir al lado de la oralidad de nuestros mayores, de nuestras mayores, y intentando recoger sus cadencias, su memoria, y confrontar nuestras particulares visiones de mundo, porque cada uno es una diversidad dentro de la cultura, el pueblo, de la realidad y el sueño que le ha tocado vivir a cada cual. Gracias, Helicura. Vamos a preguntarle ahora a Jenny Díaz Huentén, que no teniendo una vasta trayectoria como los demás poetas que nos acompañan, es una gran poeta. He leído su poesía y la verdad es que he quedado maravillada por su escritura, se lo digo aquí delante de todos. Y Jenny
Entonces, ¿cuál es, a tu juicio, la relación entre la literatura oral y la escrita? Yo camino por los dos lados, por el chileno y por la de mi cultura, mapuche. Y soy champurria, o sea, eso es ser mezclado. Entonces, me pasa lo mismo con la oralidad y con la escritura. Para mí la oralidad es lo que me ha permitido poder escribir, porque ahí están los más... está el recuerdo de mi familia, de lo que soy. De repente cuando nos dicen, no, que usted es indígena, pero no lo parece. Yo le digo, sí, sí soy, y estoy bien orgullosa de serlo, porque yo sé de dónde vengo, y yo manejo la historia de mi familia. Sé, no sé, que cuando murió mi bisabuelo, que era un gran hombre, alto, pasó 10 días muriendo, y se terminó haciendo una cosa muy pequeñita antes de que lo enterraran. Entonces, para mí, la oralidad es algo mágico. Y es la historia de mi familia y es una construcción comunitaria, es colectiva. Y de repente la gente, la chilena, la cultura, mi otra mitad, no entiende esta conexión. Entonces, es más fácil ser uno, ser individual. Nosotros como cultura... Y yo creo que esa es la esencia de la cultura mapuche y de todas las otras culturas, es que somos colectivos. A mí me gusta escuchar al otro y me gusta que el otro me escuche. Y como profesora, ese es uno de los ejes que está dentro de los planes de las bases curriculares, enseñarle a escuchar a los niños. Cuando yo hago clases acá, o hacía clases acá en Santiago, o llego a la escuela a hacer clases, una de las primeras partes porque ya no es castellano, es lenguaje y comunicación, ¿ya? Es que escuchen. Y a los niños les cuesta escuchar porque no está el hábito de escuchar. Entonces yo tenía a mi tío abuelo, José María Huentén Valenzuela, que nos poníamos a la orilla del fogón a escuchar todas esas historias que algunos no tienen tiempo de contar o que quizás se quedaron ahí. Yo escribo porque hubo conversaciones conmigo y hay conversaciones en mí. Si no existieran, no podría hacer lo que hago. Entonces hablan toda mi gente y todavía hablan. Habla mi abuelo, mi bisabuelo. Y yo utilizo la escritura, y aquí es donde camino por el otro lado, donde está la academia, los intelectuales, a los que nos gusta estudiarnos. O sea, no a mí, no sé si me estudiarán. O sea, bueno, ya. Ahí voy a explicar el otro punto. Para mí la escritura es un medio de preservar. Pero no sé si sea tan... Por ejemplo, si yo voy a una de las comunidades, no sé si sea tan valioso, por ejemplo, mi libro. No creo. Yo prefiero cantarle un poema mío. Entonces, como que ahí late la cultura realmente. Entonces, tengo poemas cantaditos o tengo poemas donde el ritmo hace que te quede, y eso que a mí me traspasaron con tanto amor. Y encuentro que la escritura para mí es conservar eso, es testimonio de eso. Es testimonio para mi hija o para mis hijos o los que tendré, y es testimonio de lo que me dejaron los que ya no van a estar, los que no conocí. Mi escritura con el tema del ritmo, y después quizá los que quieran quedarse y escuchen, lo hago primero, escribo como medio de conservar lo que me han dado mis familiares, pero escribo de un modo en que ellos puedan quedarse con eso, con ese ritmo, porque no van a entender. No todo el mundo entiende la poesía. Somos como el hermano menor de toda la literatura. Pero que te quede el ritmo o que te quede un verso, mi familia de repente se emociona. Y yo sé que realmente ellos nunca me van a entender,
pero hay puntos en que nos juntamos todos. Y eso encuentro que es maravilloso. Un familiar tendrá un libro, pero ¿qué es a sentar a leerlo? Eso se lo dejamos a gente que tiene más tiempo, porque mis familiares están preocupados de otras cosas, de ver la huerta, de ver los animales de repente, los que tienen. Pero el libro es como para ustedes, que ustedes tienen acceso a ello. Pero a mis familiares yo les dejo el ritmo, les dejo el recuerdo, y eso es a través de la oralidad. Y la oralidad es más democrática. Sí, es lo que no hay, pero es más democrática la oralidad. Es para todos. Y a mí me gusta cuando mis alumnos me escuchan y les cuento la historia de mi familia. No son grandes historias, pero a ellos les fascina, los asombra que le cuente sobre el tiempo que pasó agonizando mi abuelo, que es triste. O sea, hoy día alguien se muere, está ahí, ¿cuánto es? 2 días que están ahí, 3 lo velan y ya era. A mí me acompaña mi familia, todavía, ya no están, pero está aquí y conversan conmigo. Y eso es gracias a la oralidad, a mi cultura. Y la escritura lo conservo para ustedes. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Chile, y a la querida Farideh Serán, a Paola Lagos, de quien he tenido la alegría de encontrarla acá, una provinciana. Agradecido de poder compartir mis interpretaciones. Esto de la interpretación es un hallazgo reciente en mi vida de escritor. Después de pasarme la mayor parte de mi existencia equivocándome, tratando de convencer a otros de que mi punto de vista, ¿verdad?, era el correcto, o de que era mejor que otro, he caído en cuenta que en realidad todos los puntos de vista tienen una razón de ser y que, como dice Lévi-Strauss, en realidad cualquier punto de vista es suficiente para darle sentido a cualquier discurso. Entonces he aprendido a aceptar también las opiniones de los demás con bastante más mansedumbre y con bastante más humanidad, y aceptarlas como simples hechos creativos de la mente humana y derivados de la experiencia del vivir. Y he descubierto que estas interpretaciones, además, no pueden ser solamente binarias, que es el modo de pensar en que el racionalismo cartesiano me educó y nos educó a todos nosotros, y que frente a todas las situaciones siempre hay más de una solución, hay más de una salida. Y este es un pensamiento bastante liberador. Pueden haber también interpretaciones, bueno, positivas y negativas, pero además pueden haber otras que son sintéticas y otras que son paradojales, que para la persona que escribe, canta, pinta o baila es un punto de vista riquísimo, digamos, en términos de alcanzar complejidades e innovaciones estéticas. Todo este caos, entre otras cosas, también descubrí que el espacio donde en realidad nos movemos existencialmente no es el orden ni es la seguridad, que son los grandes valores en que nuestra sociedad nos ha educado y por los cuales se desvela, sino que en realidad vivimos en el caos y que las sensaciones de certidumbre o de seguridad son percepciones bastante fugaces y que el espíritu humano y la mente humana se mueven en realidad en ese maravilloso mar de la incertidumbre, lo cual tampoco es novedad. Jesucristo mismo decía que para ser un verdadero cristiano había que aprender a vivir en la incertidumbre. Pero a nosotros nos educaron en todo lo contrario, buscar siempre las seguridades en la vida, los menores riesgos, lo menos aventurero.
Y ahora, después de viejo, he aprendido que en realidad si hubiese vivido toda mi vida así, habría sido una vida mucho más entretenida y tal vez con más hallazgo, sobre todo en el nivel del lenguaje, que es la vocación en la que elegí tempranamente. Quiero decir que hablo también desde hace un tiempo, desde una perspectiva positiva, en el sentido de que entiendo que estamos viviendo una época de poscolonialidad europea y anglosajona en general, y que uno puede instalarse aquí de una manera negativa o pesimista o melancólica, ¿verdad? Escribiendo en un sistema que se encuentra en decadencia, digamos, está escribiendo en la agonía del sistema capitalista, por decirlo así. Uno puede ponerse en ese plano, y obviamente no es ni bueno ni malo, ¿ya? Porque igual de la melancolía y de la tristeza pueden salir buenos poemas. ¿Ya? Por ejemplo, como estos versos de Borges, que cantaba un cantante argentino que se llama Jairo, y que cantaba más o menos así, esta melancolía y esta paradoja. Decía Jairo: ya no seré feliz, tal vez no importa, hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. Algo así. Eso es oralidad, ¿no? O un verso también maravillosamente triste, melancólico, desde el punto de vista existencial, como lo es todo el poema Galope Muerto de Neruda. Pero a mí me gusta particularmente esta imagen, donde dice: y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra se pudren en el tiempo infinitamente verdes. Bellísimo también, ¿verdad? Y se puede ser positivo, ¿verdad? Como un poeta tan doloroso como Raúl Zurita, él puede tener una energía y un vigor de alegría en versos muy sencillos como este. Dice él: los desiertos de Atacama son azules. Los desiertos de Atacama no son azules, ya, dime lo que quieras. Ahí vemos, ¿verdad?, una asignación de literatura vanguardista a la que se le ha agregado un elemento muy vivo de la oralidad. ¿Ya? Y aquí nos vamos acercando en realidad a contestar la pregunta. Quiero decir que para mí son parte de un mismo sistema, que es la comunicación. La comprensión del caos y no de la seguridad y no de las rigideces minimalistas de la academia me ha ayudado a desprenderme de la literatura como una especie de equipo de fútbol, ¿verdad?, que tiene sus fanáticos, sus hinchas y sus códigos. Y aprendí a poner el acto de la escritura dentro del ámbito mayor de la comunicación. Y eso también es una sensación liberadora respecto, ¿verdad?, de cómo hay que comunicar, con qué dispositivos, como decía Leonel delante. Y para mí la oralidad es un dispositivo más de la comunicación humana, que a veces, ¿verdad?, se materializa en términos textuales. Y muchas de las textualidades, como el verso de Zurita que he acabado de mencionar, son versos escritos pero que provienen casi directos, son transcripciones en realidad orales. Y si uno mira más atrás, un poeta ya moderno como Eliot, que inaugura, digamos, la coloquialidad en el poema moderno, o obras como gran parte de la obra de Nicanor, que proviene del acervo coloquial, ¿verdad?, que es la mixtura campesina y urbana de Chile. Y él incorpora entonces en su literatura escrita dichos, decires, ¿verdad?, la picardía natural de nuestro pueblo. Para dar un ejemplo, el poeta y la muerte. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo,
que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo, no puedo. Perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, por muy enfermo que esté, tenés que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, vieja vizcacha. Mira, viejo cabrón, bigote de cucaracha, antes que te muera tenés que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya entra, vieja cutufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. ¿Literatura oral o no? Quiero decir que para nosotros en el sur, este vaivén de la vida entre la ciudad y el campo es el espacio. No, no es un espacio, es un movimiento en el que transcurre nuestra vida. Entonces, para nosotros la naturaleza no es una conceptualización, no tenemos que escuchar los cantos de pájaros en un disco, en un CD, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad?, todas las mañanas, cantando gratis, sin proyecto fondar, sin nada. Y la mezcla, ¿verdad?, de modernidad y tradición, a cada rato en nuestros campos se puede cruzar una carreta con bueyes, ¿verdad?, que vale más o menos unos 500 euros. Todo con huello, ¿verdad? Con una van último modelo que vale 45 veces más. Y se cruzan en el camino, ¿verdad? Para nosotros, eso es un hecho surrealista, pero para nosotros es la vida normal. Y cuando se cruza ahí, no se cruzan dos vehículos, se cruzan dos épocas, dos tiempos históricos. Y eso en la provincia, en la región aún, ¿verdad? Ese Chile, que parece surrealista, pero que en realidad es el Chile que nosotros vivimos, se instala en nuestra cabeza. Y se instala, por lo tanto, con un lenguaje que recupera ambas dimensiones de la realidad. La última conceptualización aportada por las nuevas tecnologías y el abecedario que proviene, ¿verdad?, de las viejas tradiciones campesinas. Están todos juntos en nuestra cabeza. Y, por lo tanto, ¿verdad?, se reproducen después en nuestra conversación, como está ocurriendo ahora, y se reproducen también en nuestros textos. Y esa es una diferencia, lo vamos a ver en la segunda parte. Esta es la diferencia que no es bien comprendida por la institución literaria que oficia como la única vigente y representativa de la estética actual del país en la literatura. Dejémoslo ahí ahora. Gracias, Clemente. Me dijeron antes de entrar que tenía que ser súper exigente con la hora, pero nos queda tiempo. Nos queda tiempo para responder una segunda pregunta, pero antes le agradezco a todos por haberme traído un poco de sur a esta mesa. Fue emotivo escucharlos a todos. Bueno, la segunda pregunta es, primero Sergio, ¿cómo hasta ahora se ha relacionado la literatura chilena con las literaturas indígenas y las producidas en el mundo rural? La pregunta es tramposa porque obliga a establecer clasificaciones. El problema es que no sé dónde empieza y dónde termina la literatura chilena. Y como tampoco sé dónde empieza y dónde termina la literatura indígena, y menos sé dónde empieza y dónde termina la literatura rural, entonces no sé cómo se relacionan, digamos. No puede responder. Claro. Claro. Yo supongo que claro, esto se podría ver atendiendo al origen de los autores, pero también se podría ver atendiendo a los campos de referencia de las obras. Se podría atender o ver atendiendo a ciertas actitudes culturales políticas, digamos, que se decantan en determinadas formas de construir significaciones. Yo creo que mejor no pensarlo así, ¿no? Y pensar la literatura
la literatura nomás. Si es chilena o no, será una cuestión finalmente circunstancial, digamos, necesaria tal vez para la identidad nacional, yo qué sé, pero necesaria para los que nos dedicamos a la literatura chilena como para ganar dinero y nos paguen un poquito más en la universidad. Pero pensar la literatura esencialmente como un flujo inmenso, digamos, de textualidades que van y vienen, que se hacen y se deshacen. Algunas quedan fijadas en la escritura, en ciertas formas de escritura que tienen la gracia de ser unas formas también de generosidad. Yo vengo de una familia campesina donde la literatura escrita es una cosa extraña, digamos. Mis padres, con suerte, tenían cuarto básico. Y mi abuelo paterno, digamos, yo conocí solo a 2 abuelos y uno de ellos, el abuelo paterno, era analfabeto. Su nieto, bueno, resultó ser doctor en literatura. Entonces para mí es como, claro, yo hablo con mi madre y todavía está viva y desde luego los libros son una cosa que pertenece a otros, es de otro mundo, digamos. En ese sentido, una parte de su hijo es también de otro mundo al cual ella ya no accede. De modo que en ese registro, claro, la conversación, el recuerdo, las historias de familia y las historias, incluso las historias que yo mismo he leído en los libros, se convierten en parte de una conversación que no deja de ser finalmente literaria, aunque en la práctica parezca que tenga un efecto solo comunicacional, instrumental. Entonces escribir también es una forma de mandar una señal de cariño a gente que uno no conoce, a gente que incluso no ha nacido. Y tal vez cuando nazca y se encuentre con algún texto que alguien escribió, esta persona, que hoy día todavía no existe, pueda hallar en ese texto que otro, que vivió mucho antes que él, escribió, y pueda de pronto reconocerse en ese pequeño pedazo de papel que puede ser, o de pantalla, o lo que sea, que puede ser desde unos cuantos versos, o de un verso hasta de una obra completa, una novela, qué sé yo. Yo creo que la razón por la cual los escritores escribimos es pensando en eso. Entonces, la escritura y la oralidad en ese sentido son parte de este gran flujo. Y los poetas chilenos han entendido esto desde siempre, digamos. Pero claro, hay poetas que optan por ciertas formas de oralidad en beneficio, digamos, se benefician más con ciertas formas de oralidad que con otras. Yo veo aquí a mi amigo Licura menos coloquial que Parra, por supuesto, pero muy oral en un sentido, yo diría, se me figura a mí más ritualizado, pero oral, con formas discursivas, digamos, más establecidas en el tiempo, más reiteradas porque están formalizadas de una cierta manera también. La oralidad también tiene sus formalizaciones, no es solo necesariamente un flujo desordenado y caótico. Pero si uno mira la cosa en una dimensión aún mayor, la escritura misma es una forma de oralidad también. Los escritos dialogan entre sí, dialogan a través de las conciencias de quienes leemos, de quienes conversamos de aquello que leemos. Ahí están, ahí viven. Porque para que la escritura sea escritura de verdad, vive. A eso me refería yo hace un rato cuando decía que la escritura no puede ser entendida como una simple notación.
Aunque yo puedo entender que en determinadas circunstancias, como las que se expresaban en la mesa anterior, la notación de ciertas formas de oralidad pueda constituir un problema más que técnico y pueda ser un problema incluso político, como lo es todavía, digamos, para el caso de la cultura mapuche. Pero estas cosas hay que verlas desde varios lados y aprender a transitar entre distintos escenarios, digamos, sin saber exactamente dónde están los límites. No sé si sea tan pertinente saber dónde están los límites. A veces sí, a veces puede ser útil. Por razones prácticas se necesitan saber los límites. Pero cuando esas razones prácticas no están pesando, entonces es más fácil verlo todo como una especie de gran flujo que va y que viene, como acontece la gran, hermosa y bella indiferencia de la vida. Gracias, Sergio. Voy a tomar algo que se ha repetido en esta mesa y que tiene que ver con hablar del amor y del cariño reflejado en la conversación, o una conversación que lleva, ¿cierto?, este cariño, lo transmite, lo conserva y lo traspasa hacia el futuro. Y lo traigo a colación precisamente porque el Licura es una de las personas mapuches que habla mucho de la ternura. El Licura, no sé si tú ves reflejada esta misma ternura en otros escritos o cómo podrías verlo en los escritos chilenos, por ejemplo. Para la creación en general está llena de ternura, solo que no se explicita con frecuencia, ¿no? Pero leer los textos y también los planteamientos de escritores, escritoras, poetas chilenos y chilenas, uno siente esa realidad emergiendo desde lo más profundo, desde lo mejor, y por lo tanto de la ternura más reconocible en el denominado pueblo chileno. Y porque finalmente, como señalaba Sergio, la escritura tiene que ver con la ternura hacia los seres humanos y hacia ese gran libro que es la naturaleza, en la que estamos todos, ¿no? Junto con los insectos, los pájaros, las piedras, los ríos, etc. Ahora podemos mirarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde nosotros que estamos aquí y que somos parte de lo mejor de la chilenidad y de quienes pertenecemos a los denominados pueblos indígenas, nativos, aborígenes, o como quieran llamarnos. Y cuando uno puede leer o tiene el privilegio de leer y de escuchar y de conversar con escritores, yo no puedo dejar de nombrar y de pensar en Jaime Valdivieso, por ejemplo, ¿no? Que tiene dos formidables libros que son un aporte que sin duda va a perdurar y va a ser necesario en mejores tiempos, ¿no? Donde haya incentivo para soñar y para ejercer y expresarnos esa ternura que nos tenemos, pero que no nos dejan que lo pongamos ahí sobre la mesa cotidiana, donde comemos el pan, tomamos el vino, bebemos el agua.
y es una relación que ha estado. Hay muchos nombres, además, que uno puede ver. Yo pienso, por ejemplo, en poetas desconocidos, como Eric Troncoso, como otros algo más conocidos, como Luis Villamí, otro más conocido y querido, Jorge Teillier, pero están Neruda, Mistral, Violeta Parra, Pablo de Roca, por nombrar algunos, sobre todo Gabriela Mistral, que fue quien de manera más explícita y contundente estableció esa relación de indianidad en sí misma, sin excluir, porque nadie puede ser demediado en las culturas que también le tocó, en ese caso a ella, como señalaba, pertenecer a la cultura vasca, y dialogando con esa India que dejó tan en claro en su poema Beber. Ahora esa relación ha sido ocultada y vilipendiada por aquellos que son los que determinan qué es lo que hay que informar y de qué manera hay que educar, porque siguen respondiendo a esa declaración también ocultada, como estos libros, como estos planteamientos de escritores y escritoras chilenas, que el Estado chileno establece en 1910 y que no está en los textos de enseñanza de la enseñanza básica, ni media, ni universitaria. Entonces, y que es la declaración en la que en parte se dice que lo indígena existe al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo. Entonces, y visible solo para el ojo del experto. Entonces, y nosotros nos seguimos preguntando qué sucede con nosotros que nacemos expertos, ¿no? Que visualizamos con tanta facilidad en la chilenidad la hermosa morenidad, ¿no? Porque es hermosa la blanquidad y la rubiedad, pero también la morenidad, ni más ni menos. Entonces, y eso tiene que ver con la literatura, ¿no? Con esta relación de la ciudad con el mundo rural. Entonces, sobre todo en un tiempo en que la ruralidad entraba en la ciudad, ¿no? Porque ahora también no es fácil en una ciudad encontrarse con una carreta, con caballos y con otros elementos de la ruralidad o con espacios de bosques en los pueblos pequeños. Ya todo eso va entrando en la modernidad, entonces el pequeño bosque o el gran bosque no cabe en la ciudad y por lo tanto también se la borra de la literatura. Solamente un último punto, o sea, aquí hay dos niveles, diría. Uno, esta napa, esta vertiente que corre constantemente, les guste o no les guste, a los que ostentan el poder, que son cada vez menos y más feroces, y entonces, y por otro lado, la existencia de desencuentros más que encuentros, ¿no? Es curioso en la convocatoria que está explicitado que físicamente los oralitores y escritores
porque los hay, como lo señalaba Sergio también, en la chilenidad y en lo indígena, ¿no? O sea, literatos y oradores. Entonces, y que sin embargo el primer encuentro se haya realizado el 90 y algo, ¿no? En lo que se llamó o llamamos la Sumutra Wun, el encuentro en la palabra. Fue la primera vez que los escritores y escritoras chilenos, chilenas, se fueron a encontrar con nosotros en Temuco. Sin embargo, aquí se hablaba del encuentro cultural en Chile, y eso nunca ha sido así. Esa es una tarea pendiente, ¿no? Y es una tarea especialmente para la chilenidad, que no ha hecho su tarea de asumir, como digo, en todos los aspectos, su hermosa morenidad. Gracias, Helicura. Y para no quedar con un pendiente, delante precisamente cuando hablé del Subutragún, olvidé mencionar a Jaime Valdivieso, que tú lo has mencionado recién, y que junto a Helicura Chihuailaf fueron los organizadores del Subutragún el año 1994. Jenny Díaz, Huentén, te voy a hacer la misma pregunta, pero considerando lo que decía Sergio recién, las divisiones efectivamente son artificiales, las utilizamos en la academia para estudiar, para clasificar efectivamente. El mundo es mucho más continuo y los mapuches sobre todo lo entendemos de este modo. Sin embargo, en el caso específico de la literatura mapuche y en otros elementos culturales, en la actualidad hacemos esta diferencia y decimos literatura mapuche y literatura chilena por una cuestión, tal como lo decía Sergio, política. Tiene que ver con la visibilización, con la necesidad de nombrar para que esto exista, para que sea real. Entonces nombramos la poesía mapuche, nombramos la literatura chilena, nombramos las literaturas indígenas y nombramos al mundo rural. ¿Cómo ves tú esta relación, Jenny? No solamente los académicos de literatura tienden a clasificar. Hay que entender que la poesía o la literatura es para todos, ¿ya? A partir de eso. Todos pueden escribir. Que lo hagan bien o mal, van a tener que decidirlo los lectores o lo que escuchan. Pero tienden a clasificar, como nos clasifican a nosotros ahora, de terroristas, o como nos clasifican todavía ya a los pehuenches en Ralco, de ladrones, de borrachos. Entonces, la gente tiende a clasificar, no sé, como para distinguirse o por miedo a participar con el otro. Pero yo bueno, que soy champurria, siento que no debería existir esa clasificación. En realidad, es la segunda vez que participo en un encuentro como indígena en sí. Pero no solo ocurre esta clasificación a nivel indígena, sino que ocurre con los poetas populares, que son poetas populares, pero que tienen una tradición española al final. La décima creo que es española. Entonces, no sé, las clasificaciones son como objeto de estudio, pero de que todos nos paseamos por el camino de todos, o todos no, yo, gracias a los textos escolares, conocí a la Mistral. Yo en mi casa no tenía una gran biblioteca, no teníamos, porque pertenecía a una población muy pobre. Entonces, los textos escolares hicieron llegar a la Mistral.
Entonces, gran parte de lo que hago, de escribir, se lo agradezco a mi familia, pero también a autores como La Mistral, que en su momento también fue clasificada, o sea, fue sacada del círculo, ¿cierto? Porque escribía cosas que no estaban en el círculo de los chiquillos de los escritores de ese tiempo, ¿cierto? Entonces, ahora amamos a La Mistral y a veces durante mucho tiempo se le detestó a La Mistral. Yo creo que es envidia en todo caso, que es seca, ¿cierto? Pero si le pasa a La Mistral y nos siguen clasificando, no sé. Yo encuentro que entre todos, indígenas, no indígenas, cantores populares, los escritores de la ciudad, hacemos cosas buenas cuando nos juntamos todos. No sé qué más podría agregar, es que yo soy concisa. Después si quieren me hacen una pregunta. Pero La Mistral es una de las poetas que yo creo que luchó contra esas clasificaciones, esas divisiones de la poesía, que ahora yo encuentro que son ilógicas, porque están las redes sociales, podemos buscar poemas de Licura, podemos buscar poemas de alguien de Punta Arenas, podemos de la ciudad, estamos todos conectados al final. Si te vas a Francia, vas a estar allá conectado también. Entonces, igual es como rara la clasificación porque ahora estamos, aunque estamos todos conectados, estamos más separados. Es como el temor al otro, no sé. Gracias. Clemente, te corresponde a ti responder, pero voy a agregar igual un elemento. Tiene que ver con que tú haces un poco el camino inverso desde el que estamos preguntando, porque tú te acercas a la tradición oral mapuche en la década del 80, desde una tradición alemana, que es la que te nombra. Quiero que nos cuentes, además de respondernos como en términos generales, esta relación entre literaturas indígenas y chilena, esa relación tuya con esta otra cultura. Pero ya dije antes que el modo natural de nuestra existencia en el sur es la mixtura, es la hibridación y es la relación intercultural. Este es un fenómeno propiamente sureño que se vive muy intensamente y que, por fortuna, cuando yo era niño, y en mi relación con el campo, ¿ya? Para mí era absolutamente natural jugar con niños mapuche o entrar en una ruca. Yo encontraba que era una casa más rara que la mía, pero era eso nomás. Incluso tenía una cosa como, era divertida. No había esa diferencia. Y es muy impresionante cómo esa diferencia aparece cuando empiezo a ir a la escuela. ¿Ya? Entonces aparece en la perspectiva histórica hacia atrás. La escuela aparece como lo que tiene que ser, por el gran reproductor del sistema de dominación. Y por eso que para responder la pregunta en específico, yo diría que esta relación ha sido es una relación de exclusión, pero no porque el Estado chileno, ¿verdad?, o la gente que controla este país sea mala, sino porque el sistema capitalista es centralista, ¿verdad? Tiende a la homogenización y toda diferenciación, toda distinción, ¿verdad?, de fragmentaciones, de distinciones, le dificulta el trabajo del gobierno de la sociedad, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso se oblitera, ¿ya? Se borra, y por eso se borra también la memoria. Cuando se borra, ¿verdad?, o se excluye, por ejemplo, las expresiones culturales y de todo orden de cosas, en el caso de los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular, se está borrando una memoria ancestral, si se considera, ¿verdad?, que el pueblo mapuche ha logrado persistir a lo largo del tiempo, de las décadas, de los siglos, ¿ya?, transmitiéndose de boca a oído todo su saber, toda su cosmovisión, toda su manera de adecuarse para poder sobrevivir en este mundo, es decir, sin el apoyo de los libros. Siempre fue, digamos, oral y por lo tanto es una cultura que depende de la memoria. Bueno,
el sistema que es excluyente tiende justamente a borrar la memoria, porque el parámetro de gobierno de la sociedad es presentista, digamos. ¿Ya? Tiene que ver con las cosas de hoy. Y muchas de las cosas, ¿verdad?, del ayer son un estorbo. Entonces, sencillamente se las excluye o se las oblitera. Pero eso también ha ocurrido con la literatura gay. Y eso ocurre en menor medida también, pero con la literatura de regiones. ¿Ya? Porque el modelo que debe predominar y concebirse como homogéneo y como único representante válido de la estética actual del país es la que es demandada por los grandes centros metropolitanos, digamos, ¿ya? De los cuales el nuestro es un simple reproductor, una sucursal, digamos. ¿Ya? Entonces, como dice Nicanor, ¿verdad?, nuestro decadentismo, nuestro vanguardismo es siempre un vanguardismo y un decadentismo de segunda y de tercera mano. ¿Ya? Y en ese sentido, en la mesa anterior se dijo aquí, las grandes novedades en el discurso, en la retórica poética de este país de los últimos 25 o 30 años está dada por la aparición, ¿verdad?, la irrupción abundante de poetas, hombres y mujeres mapuches, y por la irrupción, y yo diría ya, ¿verdad?, la apropiación del espacio del decir poético por las mujeres. Son las dos grandes novedades de la poesía chilena del último tiempo. Tú lo decías, ¿verdad? Rodrigo lo dijo antes. Y ahí hay una apuesta también de una salida de futuro, ¿ya?, que siempre la hay. ¿Ya? Graciela estaba pesimista ayer, por ejemplo, decía que ya no hay posibilidades, ¿verdad?, de levantar cabeza en este mundo, estamos condenados al neoliberalismo hasta el fin de los tiempos. No es así. ¿Ya? La vida es un cambio permanente. Y nosotros, los escritores que formamos parte del hecho comunicativo, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad social de anunciar lo que viene. ¿Ya? No hay proceso de cambio político, económico, ¿verdad?, que no sea primero comunicado, que no sea primero una idea, y una idea materializada, un pensamiento materializado, ¿ya?, oral o textual, pero tiene que ser comunicado. ¿Ya? Si no, imagínense, Jesucristo jamás hubiese podido, ¿verdad?, conseguir lo que consiguió en 2000 años si él no hubiese oralizado sus expresiones, a pesar de que nunca escribió un libro, según dicen, ¿verdad? Lo escribieron otros. Pero esto también habla de la potencia que tiene la oralidad, ¿verdad?, como materialización del pensamiento en sí misma. Nosotros pienso, ¿verdad?, si se trata también de abrir camino hacia adelante, no nos queda otro camino para terminar, porque cuando se cuestiona, ¿verdad?, el centralismo, no se está cuestionando a Santiago. Está cuestionando, ¿verdad?, el conjunto del sistema. Y eso hace que este reclamo, ¿ya?, no sea un reclamo provinciano, así medio bobalicón, ¿verdad? ¿Ya? Es un reclamo subversivo contra un modo de vida que ha destruido las relaciones de comunidad, al menos en las zonas en que nosotros vivimos. ¿Ya? Bueno, tenemos que luchar por armar nuestro propio aparato crítico. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestras investigaciones porque el único conocimiento que se puede controlar y administrar es el conocimiento conseguido por uno mismo. Entonces, eso es algo que en nuestras regiones todavía falta y es algo que se debe incentivar. Nosotros primero debemos estudiarnos a nosotros mismos y estudiar a todos los demás, a los chilenos, a los latinoamericanos, a la contemporaneidad. Es decir, ver el mundo desde el lugar donde uno vive. ¿Ya? En segundo lugar, ayer se habló, ¿verdad?, esto, la gestión cultural de Chile está dominada por la burocracia, por la administración. ¿Ya? Y todos los proyectos y los sueños de los artistas tienen que pasar por este colador administrativo. El mismo modo de organizar la gestión cultural de Chile mantiene todavía la ridiculez de concebir la cultura, ¿verdad?, como espacio fragmentario. Cada región tiene como su propia política regional, una ridiculez. En un país como este, sobre todo en un país como este, por la forma que tiene, un solo centro, ¿verdad?, metropolitano, urbano, desarrollo, es lo menos conveniente que necesitamos para crecer con equidad. En este país, sobre todo en el ámbito de la cultura, deberían haber por lo menos 4 grandes áreas culturales. Y organizar la política cultural de ese modo, de modo que los espacios de circulación de nuestros artistas también se agranden, se expandan, ¿ya?, y no queden encerrados en estas jaulas que son las jaulas administrativas, incluso que son las regiones, donde una región no tiene nada que ver con la que está al lado, ¿ya?, en circunstancias que tienen una naturaleza común, actividades económicas en común, población, grupos étnicos en común. Todavía falta para eso. Y por último, bueno, estaba el rol de las comunicaciones, donde yo consigo la poesía, la literatura, todas formas, ¿verdad?, de expresión dentro del ámbito de las comunicaciones.
Y reitero que somos los comunicadores los que tenemos la responsabilidad de adelantar este sueño, esta perspectiva. Me imagino yo, ¿verdad?, que quien nos imagina futuro se acorta la vida. Por lo tanto, siempre hay que estar tendiendo puentes, ¿verdad?, donde hay que extenderlo y imaginando el camino que viene. Y mucha de nuestra poesía, la poesía del sur, contiene ese elemento, ¿ya?, de precognición, ¿ya? Y por eso, ¿verdad?, el reclamo que nosotros tenemos por las cosas que nos hacen falta, porque de tenerlas, obviamente, ¿verdad?, que podríamos a lo mejor escribir mejor, vivir mejor, ya, si las tuviésemos. Entonces, no podemos dejar de reclamar. Le doy las gracias a todos ustedes por atender estas palabras. Creo que tenemos algunos minutos, me parece. Sí, sí, me dicen que sí. Los controladores del tiempo. Entonces, no sé, Jenny, tú que habías dicho que podías decir algo más. ¿No? ¿Alguien quiere agregar algo que decir al público presente? Solo una idea a propósito de la escritura, la primera, un pequeño epílogo a la intervención primera. La escritura tiene un riesgo, el riesgo de volverse demasiado autosuficiente, autocontenida, autorreferente. Su rival no es la oralidad, su rival es ella misma. Y eso un escritor tiene que saberlo. Porque la escritura es la instancia en que algo cristaliza, vamos a decirlo así, con esa forma, cristaliza en algo que puede quedar guardado, permanecer en el tiempo, con una forma estable, fijada. Pero por eso mismo también a veces la escritura es un problema a veces de los literatos, que hacen literatura de la literatura que a su vez cita a la literatura y que hace de la literatura una hiperliteratura, una inflación de escritura muy peligrosa, creo yo, porque le saca a la literatura del lugar de los grandes flujos de significaciones que constituyen finalmente la vida de colectividades. Y quiero recalcar la idea de que yo no estoy en contra de las clasificaciones en la medida en que las clasificaciones son pertinentes para determinados propósitos. La visibilización política de determinados entornos culturales que se manifiestan en formas literarias son pertinentes, necesarias de hacer en momentos determinados. Pero también hay que tener conciencia de que las clasificaciones pueden llegar a producir formas esclerotizadas de mirar las cosas. Y entonces salimos otra vez del flujo de las significaciones. La queremos atrapar. Hay que mirar esto en 2, 3, 4 dimensiones, pasar de una dimensión a otra para entender que en determinados escenarios ciertas cosas son pertinentes y necesarias. Pero si pasamos a otro escenario, eso ya no lo es. Y son otras las cosas que resultan pertinentes. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Creo que la cuestión de la clasificación se vuelve válida cuando se trata de la autonomía. O sea, cuando se nombra de forma autónoma, no cuando viene de la academia o de la escuela, porque sabemos que esos procesos tienen que ver con procesos de normalización y justamente, como lo dice la palabra, clasificación, como objetos de estudio, que quizás son válidos para académicos, de lo que nosotros formamos parte, pero yo creo que la real dimensión, el actuar político de la clasificación, llega cuando tiene que ver con un proceso de autonomía. Eso. Aquí, inserto en este mar de pensamientos mapuche, nos sentimos un poco como pájaros raros con mi colega por aquí, Marimán del Norte.
y veo, pues con la escritura, yo creo que los loncos, los espíritus mapuches queman los árboles para que no se siga publicando, creo. No lo sé, porque son para la celulosa, para el papel. Y me he dado cuenta últimamente que odio al que inventó la imprenta. ¿Y para qué decir los editores? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que me he convertido, me hice abogado, ¿saben para qué? Para defender al gremio de los escritores que sufrimos el mal de Diógenes. Porque tenemos arrumbadas montones aquí, basura por todos lados. Y no creo tener la patudez de publicarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más la oralidad. Yo conocí a Ilicura 20 años atrás y conversábamos. Me regaló un libro y nunca más me conversó. Entonces, si yo voy a perder amistades por culpa de, ¿cómo se llama el señor de la imprenta? Gutenberg, ese, por su madre, que no sé por qué la tuvo. Entonces, hoy día cuando yo escuchaba a los señores que hablan muy lindo del mundo mapuche, que conozco a algunos amigos aquí en esta junta de gobierno, que han estado, Leonel, Jaime, con sus bandos, con sus invitaciones a que yo venga. Yo he escrito, he atentado contra los árboles por culpa de Ilicura. Porque antes que yo viniera era más oral y me empezó a invitar para acá, para el extranjero. Yo siempre decía, ¿qué hago aquí? Pues yo soy oral. Siempre decía, no, si tú tienes que publicar para que las universidades te conozcan y esto y esto. Pero sí me pueden conocer conversando también. Y yo creo que el señor que no conozco del fondo, a lo mejor es muy famoso para todo, Rieder Mapu, no sé cuánto es, el señor Riedemann, lo escuché hoy día y no quiero leer ni un libro de él. No creo que sus libros sean mejores que lo que él habla. Entonces, para mí la oralidad es lo más importante. Así que no piensen que cuando me toque más rato la poesía les voy a leer algo. Nada. Les voy a contar alguna cosa, alguna anécdota. O yo creo que hay un tema que me gustaría que usted lo supiera, que es en la isla todavía existen el tohu y el po, que significa las maldiciones y las bendiciones de las personas antiguas cuando alguien ha faltado el respeto. Así, pero eso va más rato para que se queden, si no se van a ir todos. Así que, y yo recuerdo que también 20 años atrás, como los fondos no eran muchos, los poetas nos ponían en una pieza 2 o 3. Y ahí nosotros con Pedro Humire y Pedro Salinas, horas y horas mientras esperábamos nuestro momento de ir a leer poesía, hacíamos oralidad y yo sentía caminar el alacrán con el charango de Pedro y también me llegaba el frío, hasta aquí también como las ovejas de Pedro Salinas en el norte. Así que defiendo la oralidad en un 100%. Gracias. ¿Han pensado en estas propuestas que están haciendo el Parlamento, el ver que lo que se esté publicando en los textos de estudio, porque ahí es donde se llega a la juventud, sea algo como paritario, en que participen además de los diferentes pueblos originarios, las mujeres, que haya como una presencia de todos, porque en literatura yo desde que estudio creo que solamente Ilicura lo he leído en el colegio, que estaba en los libros de estudio. Y ahí yo me acerqué al pueblo mapuche y empecé a leer lo que ellos escriben. Y lo que ustedes escriben, a Manuel Atán alguna vez yo le pedí un texto escrito y nunca me llegó y ahora sé por qué. Claro, ahora lo entiendo, que reclamaba hace poquito, porque en el fondo yo estoy trabajando en un libro que lleva a la mayor representante del pueblo originario, ojalá para los niños. Pero yo creo que una forma de que la poesía resurja y llegue a los niños, a los jóvenes, a las generaciones que vienen, es a través de los textos de estudio del Ministerio de Educación. No sé si lo han considerado, lo han puesto ahí o lo pensarán en poner. ¿Qué están viendo? Ayer en la mesa se mencionó eso como una de las propuestas posibles para el Ministerio y está incluido en lo que tenemos. Sí.
Quiero decir que el Licura ya hizo ese trabajo, hizo una hermosa edición de poesía y de narrativa traducida al mapudungun hace unos 4 años, diría yo, y está circulando, o sea, en el sistema educativo. Y la Biblioteca Nacional ahora, yo sé que está la directora acá, está preparando también ahora una antología con poetas chilenos no convencionales. Me encanta que hayan nombrado del norte a Pedro Pablo, un excelente poeta de Aymara, que ya desde el año 65 estaba incorporándose a los registros de la universidad y que fue maltratado por la dictadura y por eso quizás no estará presente hoy, porque a veces su responsabilidad, su forma de trabajar no es formal como se exige en lo académico, pero es un gran aporte que hay que rescatar. Y frente a la oralidad, en realidad que hay que respetar esta transmisión, y por más que se diga que hay que transcribirla a un texto, se mata un poco la cosmovisión, el transcribir la esencia misma de los pueblos originarios. Entonces, cuando se habla de la morenidad tan breve en Chile, que es una minoría étnica, yo encuentro que es una mayoría étnica, desde el norte hacia el sur. Y eso hay que incluirlo dentro de los planes educativos. Es importante. Y ampliar más el abanico de los representantes Rapa Nui y la cultura aymara. Muchas gracias. Respecto a eso mismo, ayer se conversó también sobre los pueblos afrodescendientes en el norte y la conservación de sus culturas también, y la reivindicación actual que hay acerca de la historia y la memoria de los pueblos afrodescendientes. Como decía adelante Juan Carlos Mamani en la mesa anterior, a veces nos olvidamos que el norte existe, así como nos olvidamos que el sur existe. Creo que esta imagen del conflicto ayuda un poco a tener presente, lamentablemente, desde ese lado a la realidad del sur. Pero en el norte de pronto es como si estos pueblos efectivamente, aymaras, quechua, afrodescendientes, no estuvieran presentes en la realidad nacional. Es más, está el imaginario chileno sin negros, sin afrodescendientes. Es como si este hubiese sido el único país en Latinoamérica donde no hubo esclavos, donde no llegaron los negros a ninguna parte. Y no es real. Los pueblos negros estuvieron también en distintas partes de este país. Hay estudios que señalan que además de la zona norte, acá mismo en Santiago y en Valparaíso hubo mucha población negra en algunos momentos de nuestra historia. Entonces, incluimos precisamente también dentro de las propuestas que vamos a leer en un momento más, lo que se mencionó ayer de los pueblos afrodescendientes. Y tenemos súper claro que las realidades regionales, cuando hablamos de poetas de regiones, hablamos también de una diversidad enorme. Volviendo al norte de Chile, tal como lo mencionaba Juan Carlos delante y como se comentaba ayer, hay una editorial importante que surge de la autogestión de una persona que se agrupa con unos amigos y que empiezan a publicar traducciones primero de literatura, luego a publicar literatura de autores chilenos jóvenes, que es Sinosargo, la editorial que dirige Daniel Rojas Pacha, que es descendiente de aymaras también, y que él se ha dedicado sin marcar, digamos, esta referencia indígena, porque es un tema que a veces igual es complicado, sino que centrándose solamente en lo literario, que en definitiva es lo que siempre los poetas queremos relevar por sobre cualquier otra
clasificación o otro acompañamiento del poeta mapuche. Quizá uno en realidad quisiera que lo reconocieran como poeta, pero políticamente necesitamos todavía el mapuche agregado o quizás también por una cuestión cultural que nos decían nuestros abuelos. O sea, hagan lo que hagan, siempre recuerden que son mapuches. Esa es una frase bastante común, creo yo, por lo menos yo la escuché muchas veces. Entonces uno es poeta mapuche, candidata a doctora mapuche, magíster en literatura de origen mapuche, profesora mapuche, todo va con este agregado porque es parte de lo que somos, es parte de lo que nos enseñaron a reconocer en nuestra historia familiar. Yo quisiera pedirle específicamente a alguien que estoy mirando y me mira con cara de sorprendida, que es María Teresa Panchillo, que está sentada allá atrás, que nos hablara un poco, porque es una de las poetas mapuche, hablante nativa de Mapudungún, que tiene una larga trayectoria como Helicura. No solo una trayectoria poética, sino también política y de militancia en el movimiento mapuche, y creo que ella nos puede acompañar también desde ese lado, hablándonos a todos en esta sala. Chempianam, ¿qué digo? Bueno, un poco con el tema de la escritura y la oralidad. Yo tengo conocimiento de que el pueblo mapuche siempre tuvo oralidad y escritura también. Y yo en un poema lo tengo desarrollado eso, el tema de la escritura. Cómo comienza, cómo se va desarrollando y qué es lo que va contando también. Y al final concluye que, o uno se da cuenta que entonces las grandes escritoras y poetas fueron al principio de nuestro mundo, al principio de nuestro Zumún, son las mujeres mapuche que llevaron adelante la escritura, que la comenzaron en el tejido. Mi mamá decía, Ngepecán decía, pero mi la mujer Jacqueline Caniwan, que es lingüista, entonces me dijo que eso en Ngepecán es la ideografía, se llama, me dijo, en lingüística. Entonces es una idea que se dibuja, pero que al final representa la escritura. Entonces eso fue lo que desarrollaron las mujeres mapuche, la escritura, pero no porque se le ocurrió también, sino porque el mapuche también, nosotros tenemos una vida real, pero también tenemos una vida espiritual. Entonces, en la espiritualidad a nosotros nos enseñan, en Peuma o en Perimontún, los Nehuen, los espíritus nos van enseñando también. Entonces, quien enseñó a escribir es Yallín Cuché, que es el espíritu de una araña, que hila y teje. Entonces, ese es entonces el tema de la escritura en nuestra vida mapuche, fuera de la oralidad, el trama, el hueupín, el qué sé yo, espeutún, condeutún, y trofildungum le fui, pues. Eso diría la mujer. Gracias. Chaltu, María Teresa. Damos las gracias a quienes han participado de esta mesa de conversación y también a quienes han aportado con sus preguntas y reflexiones en estos últimos minutos.